Tres amigos entraron a un bosque al atardecer y nunca más volvieron a salir. 9 años después, alguien encontró un celular parcialmente enterrado, aún con batería, y en él fotos que jamás debieron existir. Los árboles susurraban secretos antiguos y el viento entre las hojas parecía arrastrar los gritos de quienes se habían perdido para siempre. Esta es una historia que no solo hiela la sangre, sino que también sacude lo más profundo del alma. Hay desapariciones que se explican con lógica, con mapas, con rastros, pero hay otras que parecen burlarse de todo lo que creemos saber. Y cuando lo que se encuentra después de casi una década desafía toda razón, solo queda el silencio, el mismo que aún se siente en aquel bosque. Bienvenidos a Ecos del Silencio. Si te apasionan los misterios reales, los casos sin resolver y los hallazgos perturbadores, suscríbete ahora. Aquí narramos lo que muchos prefieren olvidar, historias que susurran desde las sombras, esperando ser escuchadas. El bosque de Monte Blanco, ubicado en la frontera entre Asturias y León, es un lugar tan bello como temido. Conocido por sus paisajes envueltos en niebla y su densa vegetación, es hogar de cientos de leyendas locales. Muchos evitan caminar por sus senderos después del atardecer. La zona ha sido históricamente escenario de desapariciones inexplicables. Pastores que jamás volvieron, excursionistas confundidos y hasta una familia entera en 1984. Sin embargo, el caso de los tres amigos marcó un antes y un después. David, Julián y Álvaro, de 21, 22 y 20 años respectivamente, eran originarios de un pequeño pueblo cercano llamado San Muriel. Eran inseparables desde la infancia. David, el más serio, estudiaba ingeniería y siempre llevaba una libreta consigo donde anotaba cosas que le inquietaban. Julián, el extrovertido del grupo, tenía una pasión por grabar todo con su cámara. Álvaro, el más introspectivo, era aficionado a los libros de ocultismo y naturaleza. Una combinación peculiar, pero que se equilibraba perfectamente entre ellos. El 18 de abril de 2014 decidieron hacer una ruta de senderismo por Monte Blanco. Habían planeado acampar una noche cerca del lago interior, un sitio poco frecuentado incluso por exploradores experimentados. Llevaban mochilas con provisiones, linternas, una tienda de campaña y sus teléfonos celulares. El día estaba parcialmente nublado, con ráfagas de viento intermitentes. Algunos vecinos los vieron salir del pueblo sonriendo, haciendo bromas. Fue la última vez que alguien los vio. La caminata hasta el bosque debía tomar unas 3 horas. Después, planeaban desconectarse del mundo por una noche, como un ritual personal que hacían cada año para celebrar su amistad. Pero esa noche, algo cambió. No regresaron, no respondieron llamadas. El bosque no devolvió ningún eco. Durante los primeros días, la desaparición fue tratada como un simple extravío. La policía local y voluntarios iniciaron una búsqueda básica, pero a medida que pasaban las horas y luego los días, la preocupación creció. Pronto llegaron unidades especializadas de rescate, drones, perros rastreadores. El terreno fue peinado durante semanas. No se encontró absolutamente nada. Ni ropa, ni restos de fogata, ni objetos personales. El bosque parecía haberlos tragado enteros. Algunas personas hablaron de pozos naturales o cimas ocultas, pero las teorías no llenaban el vacío. Algo simplemente no cuadraba. A los 2 meses, el caso fue cerrado como desaparición sin indicios de criminalidad. Pero en San Muriel, el silencio se convirtió en luto. Las familias no volvieron a celebrar nada. Las casas de los chicos quedaron con sus puertas cerradas y sus habitaciones intactas. Con el tiempo surgieron rumores.
Algunos decían haber visto luces en el bosque, otros que el lugar estaba maldito desde tiempos antiguos, pero sin pruebas, todo quedaba como susurros entre vecinos. Sin embargo, el hallazgo de aquel celular cambiaría todo, y lo que contenía era solo el principio del verdadero horror. La noche anterior a la desaparición, algo había inquietado particularmente a Álvaro. Según mensajes de texto recuperados del teléfono de su hermana, él mencionaba haber tenido un sueño recurrente. Árboles que se movían como si respiraran, voces que lo llamaban por su nombre y una figura encapuchada que lo observaba desde el lago. «No sé si deberíamos ir mañana. Este bosque no es normal», escribió. Pero como muchas veces ocurre con las señales, fueron ignoradas. Durante los días previos al viaje, Julián había estado obsesionado con grabar un documental amateur sobre leyendas del bosque. Le contaba a todo el mundo que iba a capturar pruebas de lo que otros solo murmuraban. Su cámara estaba equipada con visión nocturna y una memoria ampliada. En una publicación en su perfil social, escribió: «Si desaparecemos, que al menos se sepa que lo hicimos buscando la verdad». Muchos lo tomaron como una broma. David, por su parte, parecía distraído. En su libreta, encontrada años después en su casa, había dibujos geométricos, símbolos extraños y anotaciones sobre sonidos que decía escuchar al anochecer. Algunos de sus escritos hablaban de un canto bajo la tierra. El día del viaje, al llegar al borde del bosque, grabaron un pequeño video riéndose, haciendo muecas a la cámara. Fue su último registro conocido. Según testigos, antes de entrar, un anciano del pueblo, conocido por sus advertencias sobre Monte Blanco, les dijo: «Ese bosque no devuelve lo que toma». David le agradeció con una sonrisa. Julián le ofreció grabarlo para su documental, pero el hombre se alejó sin responder. En las siguientes 48 horas, los padres comenzaron a inquietarse. No recibían respuestas. Las autoridades intentaron rastrear las señales de los móviles, pero pronto se perdió toda conexión. El área parecía estar en una especie de apagón natural. Ni cobertura, ni rastros térmicos. Nada. Las búsquedas se intensificaron. El terreno fue dividido por cuadrantes. Helicópteros sobrevolaron la zona. Las familias ofrecieron recompensas. Se trajeron expertos en cuevas y geólogos para examinar posibles rutas subterráneas. Un detalle perturbador surgió en la segunda semana. Uno de los perros rastreadores se negó a continuar tras detectar algo cerca del lago. Se echó al suelo y comenzó a gemir sin moverse más. Su guía, con años de experiencia, declaró que jamás había visto una reacción así. Los investigadores notaron que, en los bordes del lago, había marcas en el suelo como si alguien o algo hubiera arrastrado objetos pesados hacia el agua, pero sin cuerpos, sin sangre, sin huellas reconocibles, no se podía confirmar nada. En medio del dolor, comenzaron a circular versiones cada vez más inquietantes. Un supuesto culto en los años 70 que realizaba rituales en la zona, luces esféricas vistas por cazadores en la década del 90, e incluso desapariciones de animales domésticos durante cada primavera. Las autoridades rechazaban estas teorías. Decían que eran intentos del pueblo de justificar lo inexplicable. Pero las familias no dejaron de buscar. Especialmente la madre de Álvaro, quien durante años se internó sola en el bosque, dejando cartas y velas en distintos árboles con la esperanza de que su hijo pudiera volver. Una de esas cartas decía: «Si estás vivo, recuerda quién eres. Si no, guía a quien venga detrás de ti». Y así, durante 9 años, la historia se mantuvo como una herida abierta. Hasta que, en abril de 2023, un grupo de excursionistas encontró un celular entre raíces húmedas a pocos metros del lago.
El aparato, sorprendentemente intacto, estaba envuelto en una bolsa plástica sellada. Cuando lo encendieron, descubrieron algo imposible. Las fotos más recientes databan de apenas 3 semanas antes. El contenido del teléfono fue extraído por las autoridades. El archivo de imágenes tenía más de 120 fotografías. Las primeras eran normales. Los 3 amigos sonriendo, preparando la tienda, haciendo bromas junto a la fogata. Luego, algo cambió. En una de las imágenes nocturnas, tomada en visión infrarroja, se ve una figura alta y delgada de pie detrás de Julián, que aparentemente no la nota. No tenía rostro visible. En otra, hay símbolos tallados en los árboles que no corresponden a ninguna lengua conocida. En una tercera, el lago parece brillar con una luz blanca y algo emerge desde el fondo. Una de las últimas imágenes muestra a David escribiendo algo apresuradamente en su libreta, con el rostro descompuesto. Está solo. Julián y Álvaro no aparecen en el encuadre. La penúltima imagen es aún más perturbadora. Un túnel oscuro, natural o excavado, con marcas rojas en las paredes y una silueta al fondo. La última foto es negra, pero tiene metadatos recientes. Ese fue el verdadero giro. El celular había sido usado recientemente. Alguien lo encendió 3 semanas antes de su hallazgo. Pero, ¿quién lo hizo? Los investigadores volvieron al bosque con equipos especializados. Buscaron durante días cerca del lago. Encontraron una cueva parcialmente oculta por maleza, a menos de 100 metros del lugar donde apareció el celular. Dentro hallaron restos de una mochila con iniciales JR y parte de una libreta quemada. También una cuerda anudada a una estalagmita, como si alguien hubiera estado descendiendo. Los padres fueron llamados. La libreta parcialmente recuperada era de David. Las pocas páginas que no se habían quemado contenían dibujos aún más oscuros. Ojos, figuras observando desde los árboles y una frase repetida varias veces. El bosque escucha, el bosque decide. Una psicóloga forense que analizó las imágenes afirmó que, de ser reales, el trauma vivido por los jóvenes habría sido extremo. Pero nada explicaba cómo el celular funcionaba, cómo resistió 9 años, o quién lo había usado recientemente. La fiscalía reabrió el caso. Se consideró la posibilidad de que uno de ellos hubiera sobrevivido y regresado, pero ningún registro médico, migratorio o policial coincidía con sus identidades. En medio del debate, un detalle estremecedor. Una mujer afirmó que días antes del hallazgo vio a un joven con aspecto descuidado en una estación de tren en León. Iba descalzo, murmuraba algo en voz baja y cargaba una mochila vieja. Cuando intentó ayudarlo, él solo dijo: «No debí salir, ahora me siguen». Mostró una foto de David. La mujer palideció. Era él, pero tenía la mirada vacía. Las autoridades decidieron hacer pública una de las grabaciones de audio halladas en el celular. Era un archivo de voz de poco más de 2 minutos, grabado en completa oscuridad. Una respiración agitada, susurros y lo que parecía ser una plegaria entrecortada. La voz, claramente asustada, repetía: «Nos está buscando. No es humano. No entiende el dolor. Solo el silencio». Al fondo se escuchaban golpes como piedras moviéndose o ramas rompiéndose. Luego, un grito. La grabación se interrumpe bruscamente. La madre de David reconoció la voz. Era su hijo. Afirmó que la oración que recitaba era una que él solía repetir en la infancia cuando tenía pesadillas. «Protégeme de lo que no se ve, de lo que no duerme, de lo que no tiene nombre». Con base en el material encontrado, un grupo privado de investigación propuso una hipótesis impactante.
Los chicos habrían encontrado una entrada hacia un antiguo santuario subterráneo, anterior incluso al cristianismo, donde se realizaban ritos que buscaban comunicarse con entidades primigenias. Según registros antiguos hallados en bibliotecas de Oviedo, Monteblanco fue una zona sagrada y prohibida. Un nuevo grupo de exploradores fue enviado. Encontraron una cámara de piedra enterrada, decorada con grabados similares a los de la libreta de David. En su centro, un pedestal vacío, como si allí hubiera reposado algo importante. Nada vivo fue hallado dentro, pero el lugar emanaba una sensación de opresión. La policía se negó a continuar la exploración. El caso volvió a cerrarse oficialmente. Pero en San Muriel, muchos aún afirman que algo cambió desde aquel hallazgo. Aves que no cantan más en los árboles cercanos. Personas que dicen escuchar voces desde el bosque, justo al anochecer. Incluso niños que han regresado llorando de excursiones, diciendo que alguien los observaba entre los troncos. El sacerdote del pueblo, en una de sus últimas homilías antes de jubilarse, dijo: «Algunos secretos no fueron hechos para ser revelados, pero cuando se abren, buscan permanecer». La historia de David, Julián y Álvaro permanece viva no por sus respuestas, sino por lo que aún pregunta. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí, crees que ellos murieron aquella noche? ¿O que siguen ahí dentro, entre las sombras, guiando nuestras miradas hacia lo que nunca debimos ver? Si este relato te estremeció, suscríbete a Ecos del Silencio. Aquí, cada historia es un susurro que se niega a desaparecer.